En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amoroso Padre, buen Dios, una vez más nos presentamos delante de ti, agradecidos por esta posibilidad que tú renuevas de rodear tu altar, de presentarnos delante de ti. Y como expresa ese himno que fue desarrollado en la melodía, saber que tú nos amas es una parte fundamental de nuestra vida. Saber que a partir de ese amor tú buscas acercarte a cada uno de acuerdo a su necesidad y entonces, Padre, agradecemos esta disposición que tú tienes para que en nuestra necesidad tú te hagas presente. Esa necesidad que a veces hemos expresado y que conforma nuestro ruego cotidiano y entonces, Padre, también ahora en conjunto también elevamos esa necesidad delante de ti, para que tú nos permitas descansar de la misma, no porque se resuelva inmediatamente, sino porque sentimos tu presencia y que tú nos ayudas a transitar lo que en nuestro día a día nos hace vivir una u otra circunstancia. Nos regalas la posibilidad de que la palabra se acerque a nosotros en el lugar donde nos encontramos y entonces también es una hermosa expresión de amor de que tú prepares algo para decirnos, tú quieras contarnos algo que hace a nuestro presente, que a veces nos lleva al recuerdo del pasado, pero por sobre todas las cosas nos lleva a esa preparación para ese futuro en gloria al cual hoy una vez más nos quieres acercar. Porque tú nos amas, también aceptas nuestro ruego de intercesión y entonces, Padre, te pedimos por el que hoy necesita ser rogado, ser asistido, por el que no lo puede hacer por sus propios medios. Y entonces el que a veces distante de la comunidad, distante de ti, a veces en esos caminos difíciles en el orden natural, necesita que otro lo ayude a reencontrarse con su vida de fe. Entonces, Padre, permite que también nos podamos acercar con nuestro ruego y que se sientan parte no solamente de lo que expresamos, sino lo que sentimos y que deseamos prontamente verlo con nosotros. Regala en esta hora el desarrollo en el Espíritu para que también cada uno pueda ver en esa ventana que se abre en el cielo cómo ha de ser una eternidad en gloria junto a ti y entonces superar las instancias del orden natural, preparándonos espiritualmente para esa pronta venida de tu Hijo Jesucristo. Regálanos una hora de entrañable comunión, los que nos compartimos aquí este instante, junto a aquellos que también se suman desde el más allá y en ese sentir ser una sola cosa con nuestro apóstol, el apóstol de distrito y el apóstol mayor. Todo esto lo dejamos delante de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un texto para el oficio de hoy que está en Génesis, el capítulo 3, el versículo 8, que menciona: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Muchas gracias. En primer lugar, es una alegría el poder estar aquí reunidos y junto con el querido primer pastor Valdés, que también me acompaña, queríamos decirles a todos una cordial bienvenida y sumar a ello los saludos de los obispos, apóstoles y el apóstol de distrito para cada uno de ustedes. Este texto refleja un pasaje conocido de la historia en donde aquel primer hombre y ella primera mujer transitan a partir de ese diálogo que tienen con Satanás, que estaba allí merodeando, un encuentro que los lleva en esa desobediencia a ir en contra de la voluntad de Dios y tener un distanciamiento de ellos. Y de esto se podría hacer varios servicios divinos, pero el apóstol nos lleva hoy a otro aspecto de estos textos que no nos queda simplemente en la mirada sobre el pecado, el pecador, sobre qué lleva uno a otro, sino a cómo Dios, en esa intención de acercarse al hombre, y está graficado aquí en estas líneas, que se paseaba por ese huerto en búsqueda de cada uno de ellos que conformaban aquellos seres que él había creado. Y pensaba en esa presencia de Dios y en cómo Dios se acerca a cada uno de nosotros, y es una gran oportunidad porque a partir de este medio se acerca al que por ahí está distante físicamente de una comunidad, porque por ahí está imposibilitado por congregarse por circunstancias que le toca atravesar. Algunos quizás porque por trabajo y no tiene comunidad cerca, entonces toma contacto con esta hora a partir de este servicio. Y entonces vemos cómo también hoy Dios, al igual que en ese pasaje, se acerca a cada uno de nosotros y de alguna manera nos hace sentir su presencia. Adán y Eva, en ese momento en donde está expresado esto, estaban ocultos porque sentían vergüenza de la desnudez que habían descubierto a partir de tomar de ese fruto prohibido. Y entonces Dios, que es omnisciente y omnipotente y conoce absolutamente todo, seguramente no le pasaba por alto estas circunstancias, pero así todo va en búsqueda de ellos. Va acercándose para que también a veces puedan reconocer a partir del error un camino hacia la salvación. Ellos, a partir de esto, tuvieron que dejar ese lugar en el cual habitaban. Pero no deja sin la promesa de que a partir de la actividad y de la presencia de su Hijo iban a volver a tener comunión con Él. Y conversábamos con el querido primer pastor respecto a determinadas circunstancias del Antiguo Testamento, en donde Dios muchas veces le mostró al hombre que estaba presente y estaba cerca, a pesar de que muchas veces el que se distanciaba era el hombre. Y entonces uno podría decir, bueno, en la vida de Abraham se le hizo presente a partir de esos 3 varones que le anunciaban el nacimiento de su hijo. Y entonces aquel hombre que estaba en la soledad de sus pensamientos, en sus circunstancias, Dios lo visita y comparte un instante con él. Otra instancia en donde Elías, luego de vivir un evento particular y ser perseguido, se aleja y busca esconderse en una cueva para dejarse morir, y entonces nuevamente Dios, que conoce a cada uno y sabe en qué circunstancias se encuentra, va en su búsqueda. Y en el relato de los textos habla de diferentes instancias que vivió Elías, pero sintió la presencia de Dios en un silbo apacible. Y entonces, en esa búsqueda del pecador, en ese encuentro del que piensa en la promesa y que quizás no se cumple, y en la palabra también se hace presente, en el que está escondido y también va en su búsqueda, Dios ha encontrado la forma y el medio para que cada uno lo sienta presente. Así, en ese desarrollo encontramos también la historia de Jonás, que a partir de un encargo, un envío,
encontraba dificultades para obrar conforme a la voluntad de Dios y entonces toma otras decisiones, otros caminos, los cuales le llevan a vivir una circunstancia particular y es en el estómago de un gran pez, en donde el relato hace que la necesidad de Dios y su expresión hace que también sienta que Dios también se ha acercado allí en él. Y entonces a partir de ese reconocimiento, cuando le toca regresar a la vida natural, descubre que lo que tenía que hacer no podía ser limitado por su propio entendimiento. Y una vez más, la forma en la que Dios también se acerca a cada uno y nos hace entender que a veces los caminos que nos propone que transitemos no son en nuestro perjuicio ni van a ser perjudiciales, sino son aquellos que también nos conducen a la salvación. Allí también Dios, una vez más, nos hace sentir de que está presente. Y en ese desarrollo encontramos también el nacimiento de Cristo y la presencia de Cristo. Dios, hecho hombre, una vez más, le muestra a aquel que se había distanciado cuál era el camino para la reconciliación, ya sin intermediarios, ya sin alguien que dijera lo que él expresaba, sino siendo Dios mismo el que también tenía esa voz. Y a veces uno en el contacto que ha tenido Cristo con aquellos que le rodeaban podemos entender un poco cómo es la intención de Dios para acercar al hombre. Y entonces fue en búsqueda de aquellos que iban a ser sus discípulos, cada uno con su particularidad, con sus prejuicios, con sus formas, pero con ellos conformó un grupo de seres que también luego iban a difundir aquel mensaje. Y entonces aquí también nos muestra una parte de cómo hace Dios esa posibilidad de acercarse a otros. Elige a veces seres que con diferentes características, formas y personalidades, pero con esa firme intención de llevar puro ese evangelio, van a luego también a tomar parte como si fuera propio ese envío, y entonces se asegura también Dios de que nadie quede sin oír ese alegre mensaje. Y en la vida de Jesús hay varios relatos que también nos hacen descubrir cómo Dios visitaba al hombre. Y uno muy particular es aquel que tiene junto a tres en realidad, amigos, por así decirlo, que tenía en esa familia de Marta, María y Lázaro. Y en el desarrollo del texto uno encuentra que Lázaro estaba enfermo y les enviado el mensaje a Jesús de que esto estaba aconteciendo. Y entonces Jesús demora por diferentes actividades y circunstancias el regreso y el ir hacia esa ciudad. Y entonces cuando le toca emprender, le comenta a los discípulos que su amigo ya había muerto, él ya sabía que se había muerto. Y entonces emprende el regreso con la intención de demostrarles que también así Dios una vez más va a visitar a alguien que necesita. Y en el relato encontramos a Marta que sale al encuentro del Señor y lo que primero hace es recriminarle de que su presencia ya era tarde, porque ya su hermano había muerto, que si hubiese estado antes allí, si hubiese estado presente, por ahí esas cosas no hubiesen pasado. Y entonces uno ahí ve esa maravillosa experiencia en donde cuando Dios se hace presente, cuando Dios decide una vez más mostrarse y vivir cerca nuestro, descubrimos que no es tarde para la presencia de Dios. Esto a veces lo trasladamos a nuestra vida personal y descubrimos que quizás en algún momento el pedido que le hemos hecho a Dios no ha llegado, se ha demorado, y quizás consideramos como estas hermanas que fue tarde cuando se desarrolló. Y entonces a partir de su obrar, de esa manifestación plena de su poder, en la resurrección de Lázaro muestra que también allí, en donde obra Dios, no hay
tiempos naturales que puedan limitar esa posibilidad de descubrir su potencia. Esto trasladado también a nuestro día a día, descubrir que también para lo que nos pasa, lo que nos acontece, entregarnos a que si Dios lo conoce, llegará en el tiempo justo en donde las cosas pueden ser resueltas, no en los tiempos que humanamente entendemos nosotros que han de ser de una forma u otra, sino en los que Él considere para la realización de esos pequeños y grandes milagros que siguen aconteciendo alrededor de nuestra vida. Y también hay otro texto en donde a partir de ese obrar le muestra a aquellos que lo rodeaban también de que Él era el enviado, Él era aquel que también iba a demostrar que en su obrar no había ninguna limitación, y en una característica similar a la de este texto, que es aquella viuda que llevaba a su hijo muerto también así a ese entierro, y entonces el encuentro con el Señor, que en el desarrollo de la Escritura pareciera ser fortuito, no planificado, no como el de Lázaro que él sabía y que demora a propósito ese regreso, sino aquí encuentra una circunstancia a su paso, y entonces a partir de entender lo que vivía esa mujer, a partir de ponerse en ese lugar, le expresa en primer lugar ese no llores, yendo en contra a veces de lo que humanamente uno podría expresar, porque ante esa circunstancia es natural que uno llore la despedida de alguien que ama. Y entonces una vez más le demuestra el por qué no tiene que llorar. Porque a partir de su servir, a partir de su activar, su hijo vuelve a la vida. Y entonces en un caso en donde hemos mencionado el demora, ese regreso, y que también en la Escritura está mencionado que cuando vio Jesús toda la escena, le tocó llorar a él. En otra le dice a una madre que no llore, porque en sus manos estaba la posibilidad de resolver todas esas cuestiones que en el orden natural no se pueden resolver. Y esto también se acerca a cada uno de nosotros, Dios, hoy para sentirnos presente, y nos dice, mirá, en lo que puedo y en lo que intervengo, primero no hay un límite temporal, no hay un momento en donde tenga que estar. Y luego no hay ninguna circunstancia que no esté bajo mi mano. Pero es para la salvación de cada uno de nosotros, no para la resurrección de alguien que partió, no es para resolver la ausencia y la pérdida de alguien o la necesidad circunstancial, sino es para la salvación de cada uno de nosotros, que nos vuelve a decir que sigue estando presente. Y llevado esto también a nuestro tiempo, ya dejando ese tránsito por el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo, ya hoy también en la actividad del ministerio de apóstol, en nuestras comunidades, en la posibilidad de participar de los sacramentos, Dios también nos hace sentir presentes en cada uno de nosotros. Presentes porque a partir de ese bautismo hemos renacido de agua, y entonces ese lavado de ese pecado original que se remonta a este texto que hemos leído, ese primer hombre y esa primera mujer, luego en el don del Espíritu Santo, que hace que nuestra vida, a partir de las expresiones que el Espíritu tiene, pueda encontrar los caminos difíciles allanados a partir de la expresión del mismo, para que nos indica dónde, qué hacer y cómo hacerlo. Y a partir de la palabra, que también hoy se acerca a cada uno de nosotros, a una comunidad que se conforma con esa diversidad que tiene la posibilidad de que este acceso digital llegue a diferentes lugares, en diferentes tiempos, en diferentes momentos, pero con el mismo sentido, y es que Dios nos vuelve a hacer sentir de que está presente con cada uno de nosotros. En donde estemos escuchando esto, en donde lo estemos viendo, tenemos que percibir de que Dios se ha tomado ese tiempo para ir al encuentro de cada uno de nosotros, para entender que si estamos ante la pérdida y la ausencia de alguien que amamos, también allí, una vez más, nos vuelve a decir, mira, no llores, en mis manos están los tiempos de esas circunstancias. Para aquel que también hoy necesita una respuesta,
entonces puede encontrar en la presencia de Dios primeramente esa paz que solamente la puede dar Él en su presencia, en su asistencia, en su servir. Y entonces, a partir de esa paz, seguramente nuestro día a día empiece a tener otras características que tenía hasta aquí. Y luego también no queda simplemente en aquello que hemos vivido y que estamos viviendo, sino que también nos sigue proyectando hacia ese futuro en gloria, al cual nos pide no solamente que creamos y entendamos, sino que también, en donde esto sea posible, invitemos a otros a participar. Nuestro testimonio no queda simplemente en lo temporal, sino que lo trasciende a partir de cada uno de nuestros ruegos. Con nuestros ruegos nos acercamos a aquel que hoy está necesitando y entonces alguien puede sentirse orado por cada uno de nosotros. Nuestro ruego se acerca también hacia ese más allá y entonces se hace cercano y entendemos que hay muchos que aceptarán la oferta de gracia por nuestro ruego y van a sentir a Dios presente también en ese ámbito. Van a sentir a aquellos que quizás hoy, como en esa parábola del hijo pródigo, están distanciados y que están lejos y que quizás han perdido la referencia de su hogar. Van a entender en algún momento que quizás el lugar de donde han salido espera su regreso. Y entonces quizás a través de nuestro ruego a alguien se le despierte el deseo de volver a la comunidad. Alguien que quizás a partir de nuestro obrar puede en cada uno de nosotros encontrar a Dios. Y entonces sigue vigente una vez más la palabra de que Dios se acerca al hombre, Dios se hace presente, Dios está allí. Lo hace directa o indirectamente. Y entonces cada uno, conformando esta comunidad, esta gran comunidad, hace que la obra llegue a esa terminación. El aporte de cada uno de nosotros, la asistencia, el trabajo que hacemos en lo interno y en lo externo, nos acerca al día del Señor. Y entonces allí, cuando ese día se cumpla y cuando, como esos primeros hombres, estemos en una eternidad en gloria junto a Dios, quizás comprenderemos algunas de las cosas que nos ha tocado atravesar, comprenderemos a veces los por qué y los para qué de lo que humanamente también llevamos, pero por sobre todas las cosas descubriremos que en ese plan perfecto que ha tenido Dios, hemos entrado cada uno de nosotros, los que hemos amado, y entonces allí, cuando podamos compartir esa eternidad, viviremos lo que la expresión a veces dice, ya ahí no tendremos ninguna pregunta, sino que a partir de esa manifestación será esa alegría y esa gloria para siempre. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, nuevamente nuestro Padre Celestial nos invita a que podamos escuchar su palabra, a que podamos también compartir ese mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Y mis amados hermanos, así lo expresa para este día. Dice, Dios nos permite vivir cerca de Él. La primera acción siempre la hace nuestro Padre Dios, porque Él nos permite, Él abre esa puerta, así como también lo ha hecho en los primeros tiempos.
Mis amados hermanos, nuestro Padre Celestial desea que podamos vivir junto a Él. Y en el primer tiempo los seres humanos se sentían de alguna forma que Dios los limitaba. Entonces fueron a tomar del fruto y entonces de esa forma se alejaron de Dios. Mis amados hermanos, hoy nuestro Padre nos llama para que podamos estar cerca de Él, para que podamos vivir en Él. Y ya en el orden natural de la vida, cuando uno se aleja, empiezan las dificultades. Porque cuando uno se aleja, no se puede escuchar bien el uno con el otro. Entonces a veces nos decimos, vení un poquito más cerca que no te escucho, vení, estate más cerca mío. Mis amados hermanos, hay veces en nuestra vida espiritual que optamos quizás por alejarnos un poco de Dios. A veces nuestras acciones, a veces nuestros pensamientos, a veces nuestro decir, pero es ahí donde nuestro Padre Celestial nos llama, nos busca, así como lo hizo en el primer tiempo. Y entonces nos da esa posibilidad, aún cuando nos hemos equivocado, porque sabemos que Dios ama a los pecadores. Y entonces queremos también de esa forma poder estar junto a nuestro Padre Dios, poder vivir cerca de Él, sabiendo que cuando esto se produce podemos tomar de ese amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Él es el Todopoderoso, Él es el que nos sostiene, el que nos ayuda, el que nos alienta a poder seguir en el camino de la fe. Mis amadas hermanas y hermanos, quizás nos encontraremos lejos de la comunidad de pertenencia donde siempre concurrimos, quizás por trabajo, por alguna situación, pero hoy Dios se acerca y te llama y te busca, hijo mío, hija mía. Esas son las palabras de nuestro Padre Dios, que nos ama y nos ama todos los días. No nos deja ahí como para que nos arreglemos, bueno, fíjate a ver cómo resolvés esto. No, Él nos llama, Él está al lado nuestro. Y qué hermoso es, bien como decía nuestro amado obispo, también poder compartir esa cercanía que vivimos con aquellos que nos rodean. Entonces que también puedan recibir ese testimonio, decirle, mirá lo que produce estar cerca de Dios. Y entonces somos bendecidos. Tenemos la gracia de la palabra, que esto nos alimenta día a día. Que nuestro Padre Celestial nos siga bendiciendo. Amén. En esa comunidad que se conforma aquí, pensaba a veces, podríamos decir, estamos distanciados de Dios, porque como mencionó el primer pastor, a veces por ahí no estamos congregados en una comunidad, estamos distantes. Y esto podría ser cierto en el orden natural, pero no en el espiritual, porque el Señor va a nuestro encuentro y entonces la distancia material es una medida que colocamos nosotros, pero no es Dios el que la coloca. Y uno dice, bueno, y hay muchos de los que quizás participan aquí y por algunos contactos que hemos desarrollado, uno sabe que esto genera grandes emociones el encontrarnos aquí. Por ahí después lo hacemos en el orden natural y nos encontramos en alguna comunidad, en algún hogar, y se puede expresar lo vivido y lo experimentado en el servicio divino por transmisión. Y entonces no hay distancias. Las distancias humanas las achicamos a partir de querer estar vinculado con Dios. La distancia que se genera y que no es material es la distancia que a través del pecado colocamos delante de Dios. Y podríamos decir, Adán y Eva estaban muy cerca de Dios porque Dios se paseaba casi delante de ellos, pero estaban alejados por la consecuencia del pecado. Y esto es lo que debiéramos modificar. Lo que a veces naturalmente no podemos hacer porque
hoy no podemos estar en la comunidad quizás, pero sí podemos estar cercanos a Dios. Es nuestra decisión. Dios brinda los medios para que esto sea posible. Dios nos regala la posibilidad que en el perdón podamos acercarnos a Él. Y que una vez más, a partir de allí, podamos también volver a tener esa comunión única que se hace con aquel que encuentra en Dios todo. Y a partir de esa decisión, entonces seguramente transitaremos caminos diferentes, porque en la cercanía de Dios seguramente encontraremos la posibilidad de descubrir que nada es más pesado de lo que podemos llevar. Ninguna circunstancia nos aparta de la gracia, nada se interpone entre cada uno de nosotros y la salvación. Cuando uno descubre esto y entonces allí encuentra a veces en lo que le toca transitar la certeza de que Dios se ha hecho presente y que una vez más en esa presencia cambia las cosas, porque al igual que a veces acontece en orden natural, donde alguien viene a intervenir, a hacer alguna actividad, y entonces por su obrar cambia la realidad y el contexto y las circunstancias, así lo hace Dios con cada uno de nosotros, viene a cambiarnos. Si uno se deja, como expresa ese himno, tú el alfarero, yo el barro soy, entonces en ese dejarnos moldear por el Señor, encontraremos también esa imagen y semejanza de Cristo que se acerca a cada uno de nosotros. A eso nos invita ahora cuando todos juntos podamos expresar ese mismo ruego, con la misma intención, con el mismo deseo y bajo ese mismo sentir de que ese ruego pueda llegar a Dios y que Dios dé respuesta al mismo. Nos invito a todos que podamos levantarnos y orar la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amado Padre, una vez más agradecemos esta posibilidad de que tú te has acercado, que nos has regalado tu palabra y que también en nuestro ruego nos hemos acercado a ti pidiéndote por lo que necesitamos. Te pedimos por nuestros errores, por nuestras faltas, te pedimos por lo que necesitamos diariamente. Y deseamos que también allí, en ese tiempo en el que tú también te tomas esa distancia para dar respuesta, podamos encontrar que tenemos esa paz, esa paciencia y por sobre todo esa fe y esperanza de esperar en ti. Regálanos a cada uno también en esta posibilidad de elevar nuestro ruego para nuestra necesidad. Y también en ello expresamos la necesidad por nuestro prójimo, porque también descubrimos que hay muchos que viven circunstancias especiales. Y entonces te pedimos por los niños, los que conocemos, los que son de nuestras comunidades, los que son de nuestra familia, y por los que no conocemos y los que viven circunstancias hoy, en ese tiempo de niñez. Quieras tú preservarlos, asistirlos, brindarles de tu amparo de protección y especial amparo angelical a cada uno. Que podamos también interceder por el que hoy está sufriendo y el que hoy vive circunstancias especiales. Y entonces, Padre, fortalece al niño y fortalece al Padre que quizás acompaña, aquel que ama y que también daría la vida para cambiar por lo que le pasa. Y entonces, Padre, no podemos hacer ese sacrificio, pero tú puedes asistir a cada uno. Puedes asistir al que también brinda de su asistencia al necesitado. Regala al que en el tiempo de madurez también transita a veces en soledad sus días y entonces una vez más que este servicio divino le pueda mostrar de que tú estás presente, de que tú estás allí, de que el ruego de la comunidad de sus hermanos se acerca a su necesidad. Por los que también componen cada una de las comunidades y entonces, Padre, que podamos tener comunión con cada uno de ellos. Por los siervos que también atienden aquí el área confiada y también así en cada área, en cada comunidad alrededor del mundo donde se viven seguramente circunstancias diferentes, pero que también hacen
a esa necesidad de poder superarlas y vincularnos contigo. Por eso, Padre, a cada uno en lo que necesita, en lo que vive, en lo que le toca, pueda sentirse rogado y amado por sus hermanos. Por cada una de las ofrendas presentadas delante de ti, las que son innumerables, incontables y también invaluables. Entonces, Padre, quieras tú también así colocar tu bendición sobre esas ofrendas, las que se apartan de lo que tenemos, de lo mejor que tenemos para tu servicio. Entonces bendice a cada una de esas manos que ofrendan. Regala en la sabiduría a cada uno el tomar esas buenas decisiones y el esperar en ti para también descubrir el camino que nos lleva hacia la patria celestial. Y eso es lo que también así te pedimos ahora en esta comunidad. Padre, acorta el tiempo, envía a tu Hijo y que podamos ser dignos de ese día. Todo esto lo dejamos delante de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. De corazón ha sido una alegría haber podido compartir también esta hora y desde ya que, como hemos expresado siempre, pero que lo quisiéramos vivir también bajo este lema de que orar funciona, que podamos encontrarnos cada uno en las oraciones, sabiendo de que rogando unos por otros hacemos que nuestra comunidad sea mucho más fuerte y por sobre todas las cosas que nuestra alma pueda permanecer firmes y fieles hasta el fin. Hasta siempre.